Le doy la bienvenida a su majestad de los reyes. Para todos, esta noche se compre de maravilla con todos nosotros. Bienvenidos todos, feliz año, y a disfrutar muchísimo esta noche. Es la alegría de todos. Carita. Laura. Majestad, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Buenas tardes, lastres. Amáis y ustedes. Hace un momento estuve hablando con los Reyes Magos y me dijeron dos cosas muy importantes. Lo primero, me dijeron, Elías, habla tú, porque nosotros, como somos extranjeros, no nos van a entender muy bien. Entonces os voy a comentar lo que me dijeron. Primero, que hay una cosa que se llama la Real Academia de la Lengua Española, que en noviembre del 2006 declararon que Lastres pasaba a llamarse Yastres. Así que no más Lastres, Yastres. Y los habitantes de Yastres se llamaban, o los vamos a llamar, yastríos. Esto es lo que dicen los señores inteligentes que están en la academia. La otra segunda cosa que me dijeron los Reyes, que hoy, y esto es para todos, para todas las reciellas, para todos los rapacinos, que hoy, además de traer los chuches que nos van a dejar aquí, además de traer los regalos que nos van a dejar a cada uno en su casa, los regalos que van a dejar en casa de los abuelos, y algunos regalos en casa de algunos parientes y amigos, nos van a dejar magia. Y digo yo, pero ¿dónde está magia? Y dicen, sí, magia, pero magia de la buena. No de la señorita Pepi, de magia borrada. Magia de la buena. Y digo yo, venga, a ver cómo llega la magia. Y me dicen ellos, con calma, antes me tienen que prometer muchas cosas. Por ejemplo, que en casa de los papás, todos los rapacinos y rapacines tienen que tener un comportamiento bueno. En casa de los abuelos. En la escuela, comportamiento bien. En la catequesis, lo mismo. Y en la calle, el comportamiento, no tirar piedras a los gatos ni a los paisarinos, y ser buenos. Y me dice, bueno, esto me lo tienen que prometer ellos. Digo, no, lo prometo yo, por ellos. Así que no me dejéis mal. Ya lo prometí, majestad, lo prometo yo. Y me dicen otra cosa. Dicen, y tienen que aprender idiomas. Y yo, pero bueno, entonces ya me enchipé yo un poco. Y digo yo, pero majestad, don rey, ¿cómo van a aprender idiomas si son unos críos? Y dice, ¿qué cuando se aprende? Por ejemplo, me dijo, imagínate que está lloviendo. Y digo, vale, está lloviendo. ¿Tú sabes cómo dicen los árabes cuando llueve? Y yo, ni idea de árabe. Pues los árabes dicen, voy mojone. Bueno, eso está chupado. ¿Qué más de decir? Voy mollame que voy mojone. Vale. Y los ingleses, digo, de inglés nada. Pues los ingleses dicen, paraguas porcing. Está chupado también. ¿Qué más de decir? Hay que llevar paraguas que paraguas porcing. Y los alemanes, de alemán nada. Pues los alemanes dicen,
gotes caen. Bueno, ¿qué más de decir? Caen gotes, que gotes caen. Así que vamos, para que se chinchen, vais a decir conmigo lo que yo repita. Ahora, señores Reyes Magos, ya hablamos 4 idiomas, para que se chinchen. Y luego pregunto yo, bueno, ¿y la magia qué? Y no, la magia ahora, mira. Ahora, después de repartir los cartuchos de chuches, que son así de grandes, sin abrirlos, que no los abráis, vais corriendo para casa, a cenar. Primero, lavarles manos por eso de la gripe A. Y después, a cenar todo lo que diga mamá, Todo. Hasta que ella diga, no comas más que vas a reventar, que no se dará ese caso. Y después de cenar, abrís el paquete, coméis unos chuches y vais para la cama. Quitáis los zapatos, un zapato que lo lleve mamá para limpiarlo, y el otro zapato ponéislo donde la ventana o en el balcón o donde soléis poner todos los años de Reyes el zapato. Ponéis uno solo. Y después vais para la cama. Vais para la cama y según dicen ellos, los Reyes, quitáis la americana que es la chaqueta. Y quitáis el poluba. El poluba debe ser el jersey. Mira que llamáis poluba al jersey. Y entonces rezáis el Jesucito de mi vida y os echáis con la camisa y los calcetines y el pantalón. Y mañana por la mañana, decís la palabra mágica: bendito y alabado, me levanto vestido y calzado. Quitáis la ropa y ¡pum!, la magia se cumple y vestidos y calzados. Y entonces vais a ver lo que os dejaron los Reyes Magos. Y ahora, a continuación, ellos nos van a dejar el mensaje de paz que traen de muy para allá de